Feliz lunes para todos, feliz arranque de semana y además primer programa del mes de octubre, La Liga al Día, como dice Llorens y Rodrigo Fáez. Yo soy Carolina Guillén y les presento el menú del día. Comienza con el Barcelona, sí, porque allí está el equipo de Xavi, 3 puntos con sufrimiento incluido. El Real Madrid vuelve al primer lugar. En los insiders tenemos renovaciones bien merecidas, llamadas telefónicas para disculparse y un poquito más. Ese poquito más tiene que ver con el tiempo extra, porque ¿saben qué? El pez siempre, pero siempre muere por la boca. ¡Tararán! Así arrancamos y les quiero presentar primero el tema del Barcelona, que el viernes pasado le ganó al Sevilla con autogol de Sergio Ramos, sí. Siempre le quiso el Camero marcar al Barça y vaya que lo hizo en el momento menos oportuno, ¿verdad? Para el equipo andaluz. Moisés, hablemos del nivel de juego de fútbol del Barça. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues que buenas tardes a todos, saludos desde Barcelona, a ti, a Rodri, a todos los compañeros de la producción y a toda la audiencia. Pues que a mí el juego del Barça el viernes me gustó. Venía a hacer 2 partidos muy buenos ante el Betis y ante el Amberes, uno en Liga y otro en Champions. Venía a hacer 2 partidos muy malos ante el Celta y el Mallorca. Y creo que el viernes hizo un partido ante un rival que está yendo de menos a más, un rival que cada vez va agarrando más la idea competitiva que quiere su entrenador. Yo creo que el Barça cumplió. Ganó, que era el objetivo, lógicamente, y cumplió jugando bien. Es decir, hablas de sufrimiento, es verdad que sufre sobre todo por la estrechez del marcador, pero a nivel futbolístico, si el Barça hubiese estado un poco más acertado en la primera parte, podría haber dejado ya medio empastado el partido. No lo hizo y eso, lógicamente, le llevó a sufrir. Pero a mí, personalmente, el partido del Barça el pasado viernes me gustó. Me preocupa que la producción no acabe de ver bien los partidos, pero yo creo que el Barça jugó bien el viernes. Es verdad, tanto así que de viernes a sábado eran líderes los de Xavi, pero eso cambió después de que jugó el Madrid. Pero no nos metamos en el equipo blanco. Rodri, a ti la misma pregunta, pero te la cambio un poquito. ¿Por casualidad te preocupa el nivel de este Barcelona? A ver, el problema, Caro, el saludo para ti y para Moy que tiene el Barça respecto a lo que ocurrió en Sevilla es doble. Primero, que se enfrentó a la mejor versión del Sevilla de esta temporada, que eso creo que además es importante para contextualizar un poco lo que ocurrió en ese partido. Y segundo, que el Barça es víctima de sí mismo. Es decir, cuando hemos visto partidos como contra el Betis o como contra el Amberes, en el cual el Barça ha jugado muy bien, pues al final pides lo que ha sido un poco el debe del Barça, ¿no? Desde la temporada pasada. Es decir, un Barça muy efectivo, un Barça que en este caso, y mirando hacia el partido del Sevilla, vio que mantuvo la portería a cero, un Barça sólido, pero un Barça al que se le pide un poco más de brillo porque es el ADN del Barça, ¿no? No es una cosa que se exija desde fuera, sino que se exige desde el propio entorno y dentro del propio club. Por eso precisamente se le pide eso, ¿no? Al Barça, que juegue un poco mejor, que sea un poco más vistoso y que obviamente es un equipo que ya la temporada pasada decíamos que está en formación, pero al que esta temporada pensamos que se le tiene que exigir un pasito más hacia adelante porque ya lo hemos visto, ¿no? Falta un poco esa continuidad de la que estamos hablando en las últimas 2 semanas que no acaba de agarrar, pero que, a ver, plantilla hay, fondo de armario también, para mí técnico sí que hay y tienes los miembros suficientes como para poder jugar mejor, a ver si de una vez el Barça enlaza, aunque no sea a nivel de resultado una buena racha, pero que sí que de juego para intentar pues mantener un poco lo que es ese ADN, ¿no? Que tanto comentamos Pero eso es cuestión de tiempo, ¿no? Moy, esta idea de Xavi, esa juventud, esa masía, esa cantera que emociona e ilusiona para el presente inmediato, es cuestión de ensayar hasta que le salga Xavi. Bueno, y también juega al rival, lógicamente. Está claro que la gente espera que el Barça juegue como lo hacía cuando Xavi era futbolista, y eso es inviable. Eso es inviable. El Barça tiene muy buenos futbolistas. Aquel Barça era excelente. Y querer compararlo y querer que el equipo fluya como antes, pues evidentemente, todos los equipos han evolucionado. Hay que tener en cuenta que, como le pasa al Madrid, por ejemplo, cuando los equipos vienen a Montjuic ahora, pues muchos varían su sistema de juego. ¿Para qué? Pues para intentar salir atrincherados y intentar salir con vida
de un partido que a priori para la mayoría se pone como muy, muy, muy difícil. Yo sí que creo que el Barça puede jugar mejor. Ya te digo, el viernes me gustó cómo jugó, creo que puede jugar mejor. Y sobre todo, desde que Xavi agarró el equipo hasta ahora, bueno, pues ha habido una evolución. Hay momentos que parece que juegue bien, pero le falta regularidad. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodrigo. Le falta regularidad, sobre todo en el juego. A nivel de resultados, el Barça está bien. Y a nivel de números, los de Xavi son, yo creo que son en 100 partidos que ha entrenado o que ha dirigido, al Barça son 79 victorias. Hablo de memoria, igual me equivoco y no es así. Pero que es un equipo que tiene y debe jugar mejor a la pelota sin ninguna duda. Ahí está. Aprovecho y te pregunto por esta visita del miércoles al Porto, al Estadio do Dragao, quizás el desplazamiento más complicado del Barça en lo que es la fase de grupos de esta Champions. Sí, un partido complicado porque el Oporto es verdad que el campeonato portugués no está entre los 5 o 6 mejores de Europa, ni mucho menos, pero es cierto que es un fútbol muy competitivo porque tanto el Benfica como el Oporto, cuando salen de sus fronteras, o el Sporting de Braga, cuando salen de sus fronteras, dejan siempre muy buena imagen y obtienen buenos resultados. Por lo tanto, el Barça va a tener que pelear mucho el miércoles en Oporto para conseguir un resultado positivo. Rodri, ¿estás de acuerdo? Cuando estamos viendo el calendario de este Barça, después de esa visita a do Dragao, se viene visita al Granada, al local, estarán contra el Athletic, todos estos partidos, por supuesto, de Liga, y luego el Shakhtar, hasta que lleguemos a ese clásico, el 28 de octubre en casa. A ver, yo creo que es accesible para el Barça, salvo seguramente esa visita a Oporto, que es complicada, pero a Granada vas a tener que viajar, siendo el Granada un equipo que está en la parte de baja de la clasificación, ahora mismo en puestos de descenso, pero al Granada, viendo la diferencia, eres el favorito. Luego tienes que recibir al Athletic Club de Bilbao en casa, que el Athletic yo creo que baja muchos enteros fuera de casa, le cuesta mucho marcar goles, creo que ha estado un pelín por encima del potencial actual que tiene en este inicio de liga, pero creo que lo está haciendo muy bien, pero tienes que ganar al Athletic, ¿no? Siendo muy complicado el equipo vasco, pero ya os digo que me da la sensación de que hasta la llegada del Clásico el Barça debería ser favorito en un 90-95% de casi todos los partidos. Insisto, seguramente el más complicado es el de Oporto, porque viajar a do Dragao siempre es muy complicado, y más cuando estamos hablando de Champions League, a pesar de que sobre la mesa el Barça es superior al equipo portugués, ¿no? Pero vamos a ver cómo intenta hilvanar Xavi todos estos compromisos dentro de lo que es la dificultad competitiva, de tener muy poco descanso, que para mí es el debe un poco también de estos conjuntos, ¿no? Que tienen que jugar cada 3-4 días, tienen que rotar muchísimo, tienen que intentar buscar que el fondo de armario esté al mismo nivel que los teóricos titulares, y a partir de ahí, sobre todo con la baja de Frenkie de Jong, que se recupere cuanto antes, que para mí sigue siendo clave en el engranaje del FC Barcelona, pues vaya recuperando ese tipo de efectivos o de jugadores para intentar poder jugar, ¿no? Con más opciones dentro del esquema. Me gusta. Bueno, el Barcelona sufre un poco, según algunos entendidos, para otros jugó bien. Lo importante es que sumaron 3 puntos y ahí están, como siempre, peleándole al Madrid, al Girona, a quien quiera estar en los primeros lugares de la Liga Española de Fútbol, que se ve por la pantalla de ESPN Deportes en los Estados Unidos y por ESPN Plus. Vamos a pasar al Real Madrid, porque más contundente que otras veces le gana 3-0 al Girona en un partido prácticamente por el liderato del fútbol español. Fueron goles de Joselu, que cada vez que juega marca, de Tchouaméni y por supuesto de Bellingham, que es otro que no pierde oportunidad. Un mejor partido del Madrid. Vamos a escuchar a Ancelotti, lo que dijo después del resultado. Es una noche completa porque ganar aquí significa que lo hemos hecho bien. Creo que sobre todo destacar el trabajo defensivo del equipo, que ha sido muy bueno por todo el partido. Ahí hemos focalizado el partido en la previa de defender bien, porque creo que teníamos la posibilidad con balón de crear problemas, pero Girona juega muy bien al fútbol, entonces defender bien ha sido determinante. El único punto bajo de este Madrid fue esa entrada de Nacho a Portu que causó la roja. No fue directa porque el árbitro decretó amarilla y luego el VAR confirmó que fue una entrada durísima, imperdonable. Ya hablaremos de eso más adelante. Ahora es preguntarte, Rodrigo,
¿Cuál fue la diferencia de este Madrid y qué viste para bien con respecto a las otras fechas? Yo creo que la pegada, porque así como me faltó un poquitín de mejor juego respecto a otros partidos, creo que el Real Madrid tiró muy bien de oficio, creo que además estuvo en su momento y en el lugar, es decir, en el sentido de que era un partido muy complicado para el Real Madrid, después de lo que había pasado en el Derbi de Madrid, se consiguió una victoria balsámica a mitad de semana contra la Unión Deportiva Las Palmas y al final visita a Montilivi, que ya el año pasado demostró el Girona que es un equipo muy correoso, muy complicado, que tiene mucha calidad y que se ha reforzado muy bien, pues al final estamos hablando de que el Real Madrid visitaba al líder, ¿no? Y cuando echas un poco la mirada hacia adelante, Nápoles, Osasuna, Sevilla, Braga, Barça, creo que el calendario del Real Madrid inmediato era complicado, es complicado, y precisamente por eso el Real Madrid tenía que ganar sí o sí en Montilivi para intentar disipar cualquier tipo de dudas, ¿no? Y al final lo que es la vida y también lo que es la Liga, ahí lo estamos viendo, esta tabla que después de 7 días, los últimos en los que mucha gente, seguramente alguno crítico, alguno no tan crítico, pero mucha gente pensaba que igual el Real Madrid estaba en el primer bache de la temporada, pues salió de Montilivi reforzado como líder indiscutible y de momento en solitario con 21 puntos, con 1 de ventaja respecto al FC Barcelona, ¿no? Entonces, por eso precisamente hay que ir con mucha calma con este tipo de equipos, no hay que dudar, y hablo del Madrid en este caso porque es el que nos ocupa, pero podemos hablar también del Barça o de cualquier otro conjunto europeo, ¿no? Que cuando tiene un partido malo hay que contextualizar, y sobre todo cuando venía el Real Madrid de un pleno de victorias hasta el derbi madrileño, lo hizo muy mal entonces el Real Madrid, lo hizo peor seguramente Ancelotti y alguno que otros jugadores que fueron titulares en el Metropolitano, pero al final el Real Madrid tiene mucha pegada, tiene mucho oficio, se demostró en Montilivi, donde creo que fue un equipo muy bien trabajado a nivel táctico, sobre todo para intentar maniatar al equipo de Mitchell, que me parece un equipazo y que va a estar ahí arriba seguramente, igual no tanto, pero que va a estar luchando por competición europea de aquí a final de temporada, y que al final pues dejó los 3 puntos de vuelta a Madrid con ese lunar del cual hablaremos luego más tarde, de Nacho, que con una entrada vergonzosa, fuera de lugar, durísima, pues a punto estuvo a acabar con la temporada de Portu, aunque los últimos diagnósticos, el último parte médico da la sensación de que por lo menos es algo menos de lo que hemos visto o de lo que presagiábamos, ¿no? Después de esa entrada y consiguiente. Pero ustedes se recuerdan aquí el jueves cuando hacíamos la Liga al Día, hablábamos de que iba a ser un partido mucho más complicado para este Madrid. No sé si el marcador es mentiroso en cuanto a que ese 3-0 no muestra, ¿verdad?, un Madrid aplastante, pero lo bueno de todo este partido, Moy, es que el Girona jugó a lo suyo y murió con lo suyo, ¿no? No vimos un Girona distinto, tampoco un Madrid diferente. ¿Esperabas un enfrentamiento distinto? No, es bueno, esperaba el partido hubiese podido cambiar, lógicamente, si el Girona, las dos que tiene, la de Yángel y la de que tira el palo, van dentro. Lógicamente, eso te cambia. Pero eso es lo que siempre decimos, ¿no? Que si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta. Y el Madrid juega lo que juega, y el Madrid sabe muy bien cuáles son sus recursos. Y la entrada de jugadores de la segunda línea y luego el cuarto gol de Joselu, que es verdad que si metiese todo lo que rematase sería bota de oro. Le valió para un Madrid bastante plano, un Madrid bastante muy sólido en el remate, muy contundente en el remate. De ahí la ventaja, en 5 minutos liquida el partido con el 0-2. El Girona es verdad que sigue a lo suyo. Hay una mano que no se pita a Bellingham, o una mano de Bellingham que no se pita, que también te puede cambiar, pero bueno, eso ya es corramos un tupido velo, es decir, dejémoslo estar, porque es ponerse a discutir de algo que se vio, que no se pitó y que no sabemos qué habría pasado, porque el penalti luego se tiene que marcar. Con todo, bueno, al final al Girona lo pusieron en su sitio, llevaba 6 victorias consecutivas, algún día tenía que perder, pasó el sábado, y el Madrid, pues con lo justo, ganó de manera holgada, de manera contundente, supera un bache importante después de haber perdido el partido de Liga ante el Atlético de Madrid, el derbi madrileño, y el Madrid suma y sigue, líder de primera, sin convencer en el juego, pero ahí están sus resultados. Ahí está. Cuando vemos cómo marcha la Liga, este Madrid tiene fecha de Champions League este martes, y si bien allí sigue probando Ancelotti su 11, su sistema, su rombo, todavía no tenemos claro cuál va a ser ese
del técnico italiano para este partido. Ya están en Nápoles los merengues y allí me pregunto si volveremos a ver, ¿verdad? En el 11, en el lateral izquierdo a Camavinga, por ejemplo, o si volverá a sentar a Modric, que tiene 2 partidos sin ser titular. No sé si tú lo tengas más claro, Rodri, pero es de sumo cuidado esta visita al Napoli por Champions League. Yo creo que ni los jugadores lo tienen claro todavía porque es que Ancelotti es muy celoso de sus planes tácticos dentro de lo que es el día a día de los entrenamientos del Real Madrid, y hasta mañana última hora que desvele la alineación, porque siempre lo hace. Ancelotti siempre desvela la alineación justo antes de hacerla pública, ¿no? Para evitar filtraciones, porque no le gusta que haya filtraciones. Entonces, a partir de ahí veremos a ver qué es lo que decide, pero sí que es cierto que el mensaje del otro día de poner a Camavinga de lateral izquierdo con Fran García y con Mendy disponibles es un aviso, es un aviso importante para los 2 laterales izquierdos del Real Madrid, que ya lo venimos diciendo en los últimos 2 años. En el caso de Ferland Mendy presenta muchas dudas al Real Madrid. De hecho, comentábamos hace más o menos 8 o 9 meses que si había alguna oferta por Mendy, el Real Madrid la iba a escuchar. No llegó gran cosa, por lo cual al final Ferland Mendy se queda en el Real Madrid. Y el tema de Fran García, que creo que es un muy buen refuerzo, pero de momento no es un top mundial. Y ha entrelazado muy buenas actuaciones, como asistencias en ataque, con otros fallos en defensa, que para el Real Madrid es seguramente, si consigues marcar más goles que el rival, pues pasan más inadvertidos, pero que a nivel táctico a Ancelotti no le gustaron absolutamente nada. Y luego en el caso de Modric, por ejemplo, Modric tiene un problema, que es que tiene que empezar a hacerse la idea de que este año no va a jugar tanto como el año pasado, porque tienes a Camavinga cuando juega en el centro del campo, está Tchouaméni, está Jude Bellingham, está Fede Valverde, que son gente de presente y también de futuro, y ahora mismo Luka Modric tiene que intentar adecuarse un poco al nuevo rol que tiene dentro de la plantilla, y si no le gusta, pues buscarse un poco la vida fuera del Real Madrid. Veremos a ver cuál es la evolución. Lo que está claro es que lo dijo Ancelotti y se lo dijo al propio croata a principio de temporada, que va a jugar. Hay que esperar su momento porque hay mucha gente en el centro del campo. Hemos hablado de Luka Modric, pero podríamos hablar de Toni Kroos, de Dani Ceballos, y más cuando estás jugándote la vida en fase de grupos contra el Napoli en el Diego Armando Maradona. Estamos hablando de que es el partido seguramente junto con el del Bernabéu contra los italianos en el cual te juegas ser primero o no de grupo. Entonces es normal que Modric, que ahora mismo no está tan bien como el año pasado, pues pueda ser suplente. Claro, pero tú no descartas que Modric juegue el martes. Y que José Lu amanezca en la banca. Nada. Claro, yo a lo que voy, eso, claro. Yo no sé qué va a hacer porque no lo sabe ni Modric ni el propio Ancelotti, que tendrá una idea clara, pero que no descartemos nada. Yo lo digo en caso de que mañana Luka Modric no sea titular, que puede ser una de las opciones. Oye, si juega de titular por la experiencia que tiene, etcétera, pues mejor para él. Ahí está. Vámonos a los insiders con información de primera mano, porque a mí me ilusiona mucho tu primera noticia hoy, y es la renovación bien ganada a una joya que tiene el Barcelona, y quiero que me digas por cuántos años es, cuánto dinero, y la cláusula de rescisión me interesa mucho. Bueno, la cláusula son 1.000 millones de euros, la que tiene Lamine Yamal. Es la cláusula que pone el Barça a los que considera sus grandes estrellas de la cantera o a los grandes valores que tiene en su plantilla, porque Pedri no es canterano, pero también tiene esa cantidad de dinero para desligarse del club. Lamine firma hasta el 2026, año en el cual será mayor de edad, pero hay un compromiso entre el Barça y George Mendes, el agente futbolista, para ampliarlo hasta el 2030. Por lo tanto, 2028, perdona, hay Lamine para rato en el Barça. Lógicamente ya ese cambio, cuando sea mayor de edad, ese cambio de estatus del futbolista, lógicamente hará que sus emolumentos vayan a más, que vayan creciendo. Tranquilidad en el Barça porque en pocos días ha rubricado o ha hecho oficial la renovación de 2 futbolistas muy importantes de futuro, como son Alejandro Balde y Lamine Yamal. Y bueno, y la cantera de la Masía, pues que sigue produciendo futbolistas. Estos hasta ahora son del trabajo que hicieron Jordi Roura y Aurelio Altimira, que incomprensiblemente el club los echó de mala manera cuando Laporta, a los pocos meses de entrar Laporta como presidente del club. Veremos cómo se hace ahora, ¿no? Veremos qué talentos van apareciendo
nuevos, jugadores que se hayan captado en estos últimos 2 años, pero el trabajo de Roura y Altimira, ahí está, Lamine Yamal, futuro del Barça, renovado con 1.000 millones de euros de cláusula de rescisión. Wow. Por otro lado, Rodri, entremos ya en el tema de Nacho, porque no compareció ante los medios después del partido para pedir disculpas. Lo hizo a través de otras formas, incluyendo un comunicado en sus redes sociales. Sí, completando un poco esa información que hemos podido confirmar y que varios compañeros durante el fin de semana también deslizaron, que el propio Nacho llamó personalmente a Portu para interesarse después de esa muy desafortunada entrada en el partido entre el Girona y el Real Madrid. Creo que se pasó 3 pueblos, Nacho, se pasó 3 pueblos. De hecho, hay imágenes de propios compañeros de Nacho diciendo que se había ido demasiado vamos a decirlo de una forma clara, ¿no? Que se había pasado de frenada, por no decir otra palabra, porque está la cosa como está en redes sociales, pero vamos, que se equivocó desde el principio, porque llega tarde al balón, levanta demasiado la pierna para golpear a Portu, es una acción en la que no hay opción de disputa, por tanto, por parte del defensor del Real Madrid, sabe que se equivocó al instante, deja a su equipo además también con 10, corre el riesgo, que para mí es lo más grave de absolutamente todo, de dejar en el dique seco durante muchos meses a un compañero de profesión como es Portu, y creo que es una equivocación a todos los niveles, que el propio Nacho se da cuenta al instante, sabe que el castigo que le van a dar a través de la tarjeta roja, más luego la sanción que le pondrá la federación, seguramente será de varios partidos, dejando y mermando una línea que es vital para el Real Madrid y que ya está mermada de por sí este año con la baja de Militao, y que entonces él intentó pues pedir disculpas primero de forma privada directamente con Portu y segundo a nivel público en sus redes sociales. Yo creo que esto le honra porque fue una equivocación a todos los niveles, insisto. Creo que fue algo muy negativo para él a nivel individual como para el Real Madrid a nivel grupal. Y a partir de ahí pues veremos a ver sobre todo cuál es la evolución de Portu, que en el día de hoy el Girona ha emitido un comunicado. Da la sensación de que no es tan grave como pensábamos todos el sábado por la noche, pero la evolución va a ser quien marque, ¿no?, la vuelta de Portu a los terrenos de juego, que hay gente que especifica que estará en torno a un mes en el dique seco, hay gente que dice que es un poco más, bueno, veremos a ver, pero lo que está claro es que afortunadamente no es una lesión que le deje toda la temporada fuera, ¿no? Se ha equivocado Nacho y estoy segura que le duele más que al propio Portu lo que sucedió el sábado pasado. Hablemos de este viaje a Portugal del Barça sin Pedri, ni de Jong, ni de Rafinha porque están lesionados. ¿Quién más no viajó a Oporto? No, quien no viajará será Joan Laporta. El Barça a priori mañana tiene previsto viajar hacia la ciudad portuguesa en un vuelo cómodo. El Barça ha tenido suerte también en que los desplazamientos los viajes que tiene que realizar para salir a jugar los partidos de Champions son relativamente cómodos, son... Amberes queda 1 hora y algo de Barcelona, Oporto más o menos lo mismo, y ante el Shakhtar, que tendría que ir a jugar a Ucrania, pero con el conflicto bélico al final el conjunto de Donetsk juega como local en Hamburgo, pues es un viaje de unas 2 horas y cuarto, 2 horas y media, es decir, viajes cómodos para el equipo azulgrana. Y quien no se va a montar al avión a priori, si no hay un cambio radical de última hora, es el presidente Joan Laporta, porque hace unas semanas tuvo un pequeño problema, un pequeño incidente personal, físico, en un avión, y le han prohibido durante un tiempo que pueda montarse en una aeronave para realizar viajes. Por lo tanto, el Barça, que en el último partido de Liga en Palma tampoco tuvo la presencia del presidente Joan Laporta, pues va a tener que jugar con Rafael Yuste, vicepresidente deportivo, como primera gran cara, primera gran espada en el palco de autoridades del Estadio do Dragao de Oporto. Anda, pues, a ver qué significa esto y cómo impactará. Lo dudo que impacte a nivel futbolístico, pero gracias por ese Insiders, Moy. Vamos con el último de Rodrigo, que tiene que ver con el Atlético. Vuelve a su línea tras la tormenta. Sí, claro, y además fíjate que es algo que en el vestuario ha sentado muy bien, porque las últimas opciones que ha tenido el Atlético de Madrid a nivel competitivo han sido de aquella manera, sobre todo antes del derbi, ¿no? Cuando seguramente en la peor imagen, el peor partido en la era Simeone de su equipo en la Liga, que fue en esa derrota por 3-0 en Mestalla, llegó el partido que podría
incluso poner tierra de por medio para esa imagen e intentar mejorarla contra la Lazio, que creo que hizo muy buen partido, pero que termina con ese cabezazo de Provedel en el último minuto del portero, empatando la contienda, y un partido que tenía ganado el Atlético de Madrid. Pues al final, y gracias a ese punto de inflexión del derbi, en el cual el Atlético de Madrid gana, y además con justicia, al Real Madrid, parece que el Atlético de Madrid ha recuperado un poco la línea, ¿no? La estabilidad, la tranquilidad en el vestuario es algo que se contempla de forma muy muy positiva, que agradecen incluso los jugadores, porque saben que es importante tener esa tranquilidad que seguramente el año pasado no tuvieron en los momentos más complicados de la primera vuelta y que este año sí que tienen, ¿no? Hay que recordar además que el Atlético de Madrid seguramente no está en la pomada de los 3-4 primeros, porque a día de hoy todavía tiene un partido menos, que es el que tiene que jugar el 23 de diciembre contra el Sevilla, que fue aplazado por las tormentas, pero ahí está, ¿no? En ese puesto número cuarto con 16 puntos, a tiro de piedra de arriba, tanto del Madrid como del Barça. La intención es no descolgarse mucho de ese tren, por si acaso cualquiera de los dos no está en su mejor momento, y poder atacar de alguna forma, al igual que hizo en la segunda vuelta el equipo de Simeone. Pero vamos, que hay tranquilidad, que hay calma, que hay alegría, después además de un partido muy complicado el de ayer contra el Cádiz, que siempre se le suele atragantar al Atlético de Madrid, y que ayer encima se le puso muy muy cuesta arriba con ese 0-2 con el que se puso en el marcador el equipo de Sergio, y que al final los de Simeone pudieron remontar al fin del encuentro, ¿no? Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Rodri y Moy. Ahora pasamos a lo que a ustedes más les gusta: agarrarse por los moños, la bronca del día. Y les traigo el siguiente tema. Es sencillito, ¿verdad? Jude Bellingham le va a ganar el pichichi de la temporada 2023-2024 al mismísimo Robert Lewandowski. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí o no? Yo, venga, va, ¿Sí o no? No, yo lo digo, A ver, puede ser. Puede ser y puede no ser. Un hito histórico. Puede ser y no puede ser. Puede ser y puede no ser. Claro. Pero puede ser un hito histórico en el cual un centrocampista ofensivo, reconvertido a ofensivo, pues pueda empezar a marcar. Pero es que de momento sí que es cierto que los réditos goleadores de Bellingham están batiendo registros, porque no recordamos en ningún equipo de la liga, o por lo menos que yo sepa, igual viene Mr. Chip y me contradice, un centrocampista que lleve el ratio goleador a nivel de partidos jugados que lleva Bellingham. Oye, yo lo veo muy complicado, cierto, pero no lo veo imposible, porque ahí está lo que hemos visto, no en uno ni en dos, sino en 6-7 partidos que llevamos. Eso sería muy mala noticia para Joselu, el máximo goleador del fútbol español, 2 descensos con Alavés y con el Español, 4 goles esta temporada, el delantero centro de la selección española, lógicamente, porque lo dejaría retratado. Y luego, evidentemente, que Bellingham ha tenido un arranque de temporada espectacular en ese sentido. Muy protagonista en el aspecto goleador, más que en el juego. Porque en el juego, a la par que el Madrid, está en ese nivel medio. Y es cierto también que Bellingham ha limpiado mucho la imagen en sus partidos con los goles marcados, que está muy bien. Es decir, a mí me parece muy interesante que un futbolista que aparezca desde la segunda línea pueda empujar la pelota libre de marca habitualmente. Creo que es un muy buen recurso para un equipo, pero me da la impresión de que Robert Lewandowski, que recordemos no comenzó bien la temporada, tiene un gol más a día de hoy Bellingham que el jugador polaco. Lewandowski ha encontrado esa asociación con Joao Félix, entiende también muy bien el juego de Lamine Yamal, y en condiciones normales debería ser el delantero polaco el atacante máximo goleador de la temporada. Debería, otra cosa es que lo consiga. Ahora, lo que sí que da la sensación es que no van a ser... El pichichi del campeonato no va a superar, creo yo, luego pasará lo que pasará. Pero no sé si pasará los 25-30 goles, tal y como sucedió la pasada temporada. Es que ahí es donde yo veo el debe un poco para Bellingham, porque, a ver, si sigue este ritmo anotador, pues puede llegar, es obvio. El problema es ese, que es un puesto precisamente el de Bellingham, que va a llegar el momento en el que exija rotaciones. Porque es que al final, y eso se puede notar mucho, porque es que el problema que tiene el Real Madrid este año es esa falta de gol, no de Bellingham, no de Joselu, que está jugando muy bien, a pesar de que esto suscite mofas de otras aficiones, etcétera, porque creo que está en el lugar en el que debería haber estado en su día Mariano u otro tipo de delanteros, pero creo que está jugando bien, y el problema es ese, que Bellingham aguantar este ritmo goleador es complicadísimo.
¡Tan, tan, tan, tan! En la raya y en la lona. Qué tranquilitos que estuvieron el lunes. Entiendo que no se quieran meter en problemas. Vámonos bueno, el tiempo extra que tengo para ustedes, porque el central del Sevilla, Sergio Ramos, había calentado el partido del viernes, dicho que el Barcelona era el favorito y que le gustaría estrenarse como goleador ante el Barcelona. Bueno, esto publicaba él, decía, ojalá le pudiera hacer mi primer gol al Barça. Dicho y hecho, le marcó al Barça. El autogol que se metió le dio los 3 puntos al equipo culé. ¿Qué quieres decir, Moy? Y momentáneamente lo hizo líder. No, deja que te diga que en la flash interview post partido que atiende los futbolistas de ESPN a los futbolistas del Barça y ESPN, del Barça y del Sevilla, lógicamente, Joan Jordán, el centrocampista catalán del Sevilla, lógicamente tiró balones fuera, y Ter Stegen lo mismo. Es decir, que al final, cuando un jugador se marca un gol en propia meta, para el equipo que se siente favorecido es una alegría, lógicamente. Pero luego el respeto que tienen entre los futbolistas es inmenso, inmenso. Y le preguntamos a Ter Stegen que la paradoja de la vida, ¿no? Hacía que un gol de Ramos hubiese hecho el líder al Barça, ¿no? Y Ter Stegen, de manera muy honesta y de manera muy diplomática, dijo, ha sido Ramos el que ha marcado, no sabía quién había anotado, ¿me entiendes? Es decir, que al final, que sabía seguro quién lo había hecho. Porque sí, le restan importancia. El pantallón del Estadio Olímpico es tan grande como... Y allí se pasa todo, lógicamente. Y lo había visto, lo que pasa es que le quitan importancia. Es verdad que para la hinchada fue objeto de mofa, pero dentro del vestuario del Barça, la mala suerte que tuvo Sergio Ramos, que le valió al Barça para ganar los 3 puntos, fue tratado con mucho respeto. Rodri, ¿algo para decir de la mala fortuna de Sergio Ramos? Sí, yo entiendo la mofa, la burla, el meme en redes sociales, porque al final es obvio que... Pero también voy a decir una cosa a los forofos, o sea, si el periodista en cuestión le pregunta a Sergio Ramos si le haría ilusión marcarle al Barça, ¿qué va a decir? Que no. Cuando primero es jugador del Sevilla y es su deber marcarle el gol al Barça, al Betis, al Getafe, al Valencia, a cualquier equipo de primera división. Pero luego sí que es cierto que se concatena una serie de hechos que al final hace que el pobre hombre marque gol, pero en propia meta, ¿no? Y contra el Barça. Pero bueno, más allá de la chanza, de las risas, del meme, yo creo que el propio Sergio también se lo toma bien, más allá de lo que le fastidia, obviamente, que en un partido muy serio del Sevilla, frente a uno de los rivales más complicados fuera de casa, y que a nivel histórico, en los últimos años, ha sido el más complicado de todos los desplazamientos del Sevilla, pues haya empalmado por un autogol que no es otra cosa que fruto de la mala suerte, ¿no? Ahí poco puede hacer Sergio, poco puede hacer los jugadores del Sevilla, del Barça o de cualquier otro partido. Yo no recuerdo que eso le haya pasado jugándole al Madrid. No. No recuerdo ya ahora. No, pues, no. Igual sí, pero no lo sé. No, de que yo sepa nunca le pasó contra el Barcelona, digamos. Bueno, señores, qué placer inaugurar este maravilloso mes de octubre. Contra el Barça salió muchas fotos. O sea, no se marcó en propia meta, pero salían casi todas las fotos de las goleadas del Barça de Messi, de Guardiola, de Tito y compañía. Habitualmente salía Sergio Ramos. O los goles después del minuto. En los últimos años, cuando el Madrid 90, también ganaba el Barça, también salía. No, yo te digo defensivamente hablando. Defensivamente hablando. Pero que vosotros que no sois madridistas los dos, ¿eh? No, que no digas vosotros. A mí no me ese saco de madridismo. Tú estabas hablando vosotros de que tú no recordabas una acción. Digo, que vosotros no recordáis, yo pero como yo a periodista vosotros... neutral intento Rodrigo, que tengas un contexto, Rodrigo, o la gente que nos vea que tenga un contexto claro, general, no solo que pero se quede con la parte que dices tú. No es que le vayamos a un equipo, es que simpatizamos con algún equipo y no el otro. Más nada. Vosotros decís que defensivamente no ha marcado un gol. Digo que vosotros, que habéis dicho eso, recordáis que salió en muchas fotos, pero claro, luego el forofo soy yo, pero salta Rodrigo Fáez como si fuera Sergio Ramos diciendo, no, pero en ataque sí que marcó. Sí, ya lo sé que marcó en ataque. Yo ya sé. Pero bueno, yo solo te digo que salieron fotos, cosa que no negué, y salió en otras. Al ataque, no pasa nada. ¿Vieron? La bronca al final siempre, pero siempre es bien recibida. Gracias, señores. Que tengan una gran semana. Hasta aquí, La Liga al Día.